Fíjate que sí es una realidad, ¿no? La mayoría de los cursos que te forman o que te preparan para el momento del nacimiento, sí es como se enfocan mucho en el momento del parto, y la realidad es que si partimos de que el impacto de cómo vives tu nacimiento va a acompañarte el resto de tu vida, y si tuviste un parto traumático o nada positivo, si de por sí teniéndolo muy positivo, el posparto es difícil, la lactancia es difícil. Yo les digo, imagínate teniendo un parto en el que no fue nada positivo, en el que a lo mejor hubo separación de tu bebé, Sí. pues yo les digo que casi que estás asegurando que esa mamá difícilmente va a ser un vínculo adecuado con su bebé, muy difícilmente va a lograr una lactancia, ¿no? Exitosa. Esa es la realidad. O sea, yo les digo, es en el momento que entendamos que como vivió la mujer el parto, va a repercutir desde ahí, desde que obviamente a lo mejor al ver al bebé lo único que recuerda es que fue horrible el proceso, pues ya desde ahí estás entorpeciendo todo ese vínculo, ¿no? Y pues obviamente no va a producir leche y toda la serie de eventos desafortunados. Sí. Actualmente lo que te puedo decir es que aquí en México la formación prenatal y los cursos de perinatalidad involucran mucho el puerperio. O sea, como que sí se le está dando mucha importancia al puerperio, y prácticamente podría decir que la mayoría de los cursos de formación aquí no se limitan al parto. De hecho, ya le dan mucha fuerza al posparto, y hay muchos talleres de acompañamiento del puerperio, porque sabemos que exacto, el puerperio es la etapa olvidada, ¿no? O sea, es Sí. como, sí, fue maravilloso el nacimiento y ya te fuiste muy feliz a tu casa con tu bebé, y pues ya, ¿no? Ya acabó ahí la labor. Ujú. Entonces, y yo lo veo incluso en mi práctica, yo les decía, es que de repente haciendo algún taller de puerperio, las pacientes que vinieron, las mujeres que acudieron, fueron mis pacientes de parto, ¿no? Y todas fueron partos súper bonitos. Entonces, pues yo les pedí, pues platíquenme cómo les fue en el puerperio. Y entonces fue como muy impactante también ver que, o sea, vivieron un nacimiento muy positivo, pero un puerperio no tan positivo. Wow. Entonces yo dije, híjole, es que volvemos a lo mismo. Si como prestadoras de salud difícilmente nos preparamos para el nacimiento fisiológico, ni siquiera volteamos a ver el puerperio, ¿no? O sea, es como un área que dejamos muy olvidada. Entonces, creo que volvemos a lo mismo. O sea, la preparación es lo que va a hacer que la mujer también lo pueda transitar diferente, y entender que sí, o sea, cuando tú vives tu parto, va a ser como ahora sí de aquí vas a partir para cómo vas a vivir el puerperio los primeros 2 años con tu bebé, ¿no? Entonces, aquí sí se empieza a dar más como ese empuje al acompañamiento de puerperio. Hay muchos talleres de acompañando el posparto. Entonces, creo que igual es como, así como el nacimiento fisiológico, poco a poco Claro. vamos a ir volteando también a ver el puerperio. Sí, sí, yo creo que es un proceso que tenemos que hacer como sociedad, como seres humanos, como mamás gestantes, que integrar estas dos etapas. Porque cuéntanos tú que eres médico, que has visto tantas experiencias. El parto impacta directamente el posparto, ¿verdad? O sea, tanto emocional como en las hormonas, como, ¿cierto? Claro, sí, sí, y yo les digo, yo ahí cuando escucho pláticas de lactancia o sea, como, es que queremos impulsar la lactancia, ¿no? Y nuestra finalidad es que todas las mamás den lactancia materna. Y entonces yo les digo, es que si no volteamos a ver el nacimiento, no va a cambiar, porque tú, ¿cómo quieres que viva algo de manera bonita o que logre una lactancia, si de entrada le hiciste múltiples intervenciones que alteraron la función y la producción de sus hormonas? Y que en el momento del nacimiento sabemos que si tú le pones al bebé en el pecho, porque ese bebé nació bien
y esa mamá está en buen estado para recibir a su bebé, el cóctel de hormonas, yo les digo, es como emborracharla de hormonas, ¿no? Y oxitocina, pero al tope, y prolactina al tope, endorfinas al tope. Pero estamos hablando de un nacimiento en el que no hicimos intervenciones, en el que la mamá está totalmente lista para recibir a su bebé, y en el que ese bebé sale y se mueve y respira. Entonces, eso obviamente va a garantizar que ese bebé, claro que lo va a lograr. ¿Le va a costar a esa mamá? Sí, porque es un proceso difícil, o sea, por naturaleza también es difícil porque, y más siendo tu primer bebé y a segundo, tercero, ¿no? Ningún bebé es Ujú, igual. O sea, al claro. final, transicionar de no tenía un hijo y ahora este bebé depende completamente de mí y de lo que yo haga, va a sobrevivir o no. O sea, imagínate que ese proceso. Ahora veamos el lado contrario. Le hice intervenciones, se interrumpió esa cascada de hormonas. El bebé, obviamente, por todas mis intervenciones, porque esa es la realidad, es por eso, Ujú. cuando hacemos muchas intervenciones, el bebé al salir, pues es un bebé que ni llora, ni respira, se lo tuvieron que quitar a la mamá, con lo cual mamá no se le activó aquí en el sistema nervioso que ya es mamá y que ahora tiene que proteger a ese bebé y no lo tiene ahí para enamorarse, para vincularse y no hace esos picos hormonales, obviamente esa mamá, el puerperio va a ser terrible y la lactancia va a ser muy difícil de establecer. A veces a mí me dicen, ay, como que eres muy, muy exagerada, no, muy extremista, pero les digo, pero es que es la realidad, o sea, ¿cómo quieres que una mamá a la que estuvo gritando porque no la acompañaban, no porque a lo mejor por el dolor, sino porque estaba sola, porque se quería mover, porque te pedía tomar líquidos o algo y nadie le hizo caso? Imagínate que esa mamá que estuvo 10 horas así, ¿tú Sí. crees que va a querer tener ahí al bebé? O sea, pues lo va a tener ahí porque pues tiene que estar ahí, es mi bebé, ¿no? Y pues lo tengo que querer porque es mi bebé. Pero la realidad es que emocionalmente quedan totalmente marcadas, podríamos decirlo así, ¿no? Y de ahí que hay muchas mujeres que justo en ese puerperio desarrollan la depresión posparto, psicosis posparto, las Claro. mamás que vemos que les hacen cosas a sus bebés y que cuestionamos, ¿no? Y que en su momento yo también podría llegar a decir, ¿cómo le hizo eso a su bebé? Pero digo, ahora fíjate, cuando veo esas noticias digo, ¿qué habrá pasado a esa mamá? O sea, ¿qué habrá estado pasándole para que hiciera eso? ¿Cómo estaba su salud mental para que no tuviera ninguna vinculación con ese bebé? Y entonces tendríamos que ver cómo nacieron esos bebés, ¿no? Cómo fue su parto. A lo mejor fue traumático, probablemente no lo tuvo de manera inmediata, pero es lo que todavía no alcanzamos a dimensionar como personal de salud, ¿no? Pensamos que Sí. el decirle, oye, pues sufrió en el parto, pero se fue bien, su bebé se fue vivo y ella se va bien, dale gracias a Dios que tu bebé está bien. O sea, es como el consuelo, es como el argumento para consolarnos de decir que hicimos todo bien y que Sí. al final pues estamos entregando una mamá y un bebé vivos, Vivos, claro. cuando no tienen nada que ver, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es que ahí es donde está el asunto. Marca tanto a las mamás el proceso de parto, las marca incluso como base para el posparto, pero para su vida, las marca internamente. Es que podemos hacer la prueba. Las personas que nos están viendo pueden ir a, si tienen a su mamá viva o incluso a su abuela, pregúntenle cómo fue el parto de sus hijos y lo tienen en su mente, así, paso a paso, lo tienen en su mente. Todo, te dicen hasta qué estaba haciendo, cómo estaba el clima, quién estuvo. Es más, se acuerdan del personal de salud. Sí, Y si dijo alguna frase, la recuerdan, todo les impacta como tú las veas, si hiciste un gesto. Por eso yo les digo, es que es un momento tan delicado que tienes que cuidar absolutamente todo, porque es un proceso que está la mujer muy vulnerable. Entonces, obviamente por eso es la lucha de que sea algo positivo, ¿no? Que lo recuerden como, ay, qué bonito, fue el mejor día.
y no que te hablen desde fue el peor día, ¿no? Y yo lo veo en comentarios en muchos lugares, ¿no? Fue horrible, no, yo nunca volvería. ¿A quién se le ocurre? Qué bueno que existen las cesáreas. Y pues obviamente hablas desde a lo mejor tu experiencia, ¿no? Claro. Y lo peor es que eso se va como contagiando de generación en generación. Entonces, como claro, como mi mamá me dijo que para ella fue horrible, que fue una situación muy traumática, que no la trataron bien, entonces eso me genera a mí como hija, pues más miedo, más incertidumbre y el sesgarse a que es una experiencia muy bonita, muy placentera, que claro tiene dolor, pero pues lo que dices, dijiste al principio, el dolor es una guía para este proceso. Entonces, Eso, por ejemplo, Natalia, nada más para que no se me olvide esta idea, incluso, por ejemplo, yo les digo a las pacientes, cuando llegan a la consulta pidiendo un parto, yo lo primero que le pregunto, ¿tú cómo naciste? ¿Tú naciste por parto o por cesárea? Y ya cuando me dicen, no, yo nací por parto. Y yo digo, ya tenemos un punto a favor, ¿no? Porque claro, entonces ya tiene una mamá que mínimo ya sabe que tuvo una experiencia vía vaginal y esa mujer que está ahora embarazada, pasó por un canal de parto que al final ahora sabemos también te marca como bebé. El haber pasado a través del canal de parto te marca para toda tu vida, ¿no? claro. Pero, y cuando me dicen, por ejemplo, hay quienes me dicen, ay, no, y mi abuelita fue partera, y digo, ¡ay, qué maravilloso! No, pues ya, traemos mucho de gana. Y cuando me dicen, pues es que yo fui de cesárea y mi mamá tuvo puras cesáreas y en mi familia son puras cesáreas, digo, híjole, tenemos que trabajar mucho y sí se los digo, tienes que trabajar mucho, porque en tu acervo cultural no existe parto vaginal, no existe el fisiológico. Entonces, que yo te diga que parte de un proceso de nacimiento es que hay dolor, imagínate que escuchen las mujeres en tu familia, donde en la cesárea, pues obviamente no existe esto, ¿no? Y me toca ver que llegan las mujeres a las 40 semanas, donde fueron ellas nacimientos por cesáreas, y me dicen, la presión social está muy impresionante, o sea, ya mi familia me está cuestionando, y sí sabrá tu médico, ¿no? Incluso me dicen, sí sabrá tu médico porque se te va a pasar el parto y por qué no pides otra opinión. O sea, porque es lo que decíamos, el acervo de la cultura pues va trayendo todo ese miedo y te va lastrando hacia